¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver las respuestas correspondientes a esta última actividad. Bien, entonces, en la parte 1, donde decía tipo de triángulo, en un isósceles recordemos que tiene dos lados iguales y uno distinto, por lo tanto, el tercer lado debe de medir 10 centímetros. Si se toma el de 3 centímetros, pues no alcanzaría a cerrar. Otro lado de 3 centímetros no alcanza a cerrar a 10. En el caso del escaleno, como son tres lados diferentes, sería 11 y 8. Si tomamos el lado de 11 como mayor y el 8 como menor, pues entonces vamos a poner, por ejemplo, un lado de 5 centímetros, un lado menor que 11 también, porque si sumamos 8 más 5 da 13, que es mayor que 11 y por lo tanto se alcanzaría a cerrar. Pero igual puede ser otra cantidad donde hagamos el cálculo de que al sumar con 8, sí alcanza, es una suma mayor que 11. En el caso de otro isósceles, dos lados iguales y uno diferente, tanto el de 2.5, si ponemos otro lado de 2.5, como lados iguales y el lado menor de 1.5, que de igual manera podemos tomar el tercer lado como de 1.5 y 1.5, porque si lo sumamos da 3, que es una cantidad mayor a 2.5. Entonces, puede ser cualquiera de las dos. En el caso de un escaleno, 3/4 de metro. Recordemos que 3/4 equivale a 0.75 o 75 centímetros. En el otro lado mide 50 centímetros o medio metro. Entonces, si tomamos 75 y 50, si tomamos como lado mayor 75 centímetros y el otro lado, o los dos menores, 75 más 50 nos da 1,25 metros, 1.25. Por lo tanto, el tercer lado debería de medir aproximada, por decir algo, 1 metro, porque sumado, porque si quiere decir que tomamos los dos lados que ya tenemos aquí anotados en la fila, los tomamos como lados menores, pero sumados dan una cantidad mayor a 1 metro. Vamos con la siguiente parte del taller de matemáticas, donde dice traza en tu cuaderno. Tú los vas a trazar. Ya sabemos que deben de ser de 3 lados. Puedes tomar como ejemplos cualquiera de los que ya hemos realizado hasta ahorita con esas mismas medidas. Pero vamos a contestar la tablita. En la primera parte donde dice traza un triángulo isósceles que tenga un lado de 6 centímetros y otro de 4. Tú elige la medida del tercer lado. ¿Cuál medida? Y luego hay que contestar, ¿todos los triángulos con estas medidas son idénticas o pueden ser diferentes? Bueno, la respuesta es pueden ser diferentes. ¿Por qué sería? Porque si un lado mide 6 y el otro de 4, pudiéramos poner dos lados iguales de 6 y uno de 4, o viceversa, dos lados de 4 y uno de 6. De todas maneras, 4 más 4, si eliges 2 de 4, sería 4 y 4 dan 8, que es una cantidad mayor a 6. Entonces, pueden ser diferentes. ¿Cuál es la argumentación? ¿Por qué sería esto? Porque depende de los lados que tomes como lados iguales. La siguiente parte. Escaleno. Si tú trazas un triángulo escaleno que tenga un lado de 3 centímetros y otro de 4, tú elige la medida del tercer lado. ¿Cómo serían estos triángulos? Bueno, pues también pueden ser diferentes, porque aquí yo te puse ¿por qué? Porque depende de la abertura entre los lados. ¿Qué sería la abertura? Si tú pones un lado de 3 y uno de 4, pero tal vez un lado de 3 con el lado de 4 lo cierres más o lo abras más. Ahí ya depende de otro detalle, otro pequeño detalle, que sería el ángulo de abertura. Pero bueno, eso todavía no lo estamos viendo ahorita. Entonces pueden ser diferentes, porque depende de la abertura que tú elijas entre los dos lados. En la siguiente, donde dice triángulo
equilátero cuyo lado mida 5 centímetros. Bueno, ya sabemos que un triángulo equilátero es el que tiene 3 lados iguales, por lo tanto, sus 3 lados tienen que medir 5 centímetros. Forzosamente tienes que buscar la manera de que cierren. Por lo tanto, todos los triángulos, aunque en uno pongas una base de 5 horizontal, o hagas otro y lo pongas vertical o lo pongas inclinado, siempre te va a resultar, si tú los sobrepones uno sobre el otro, los recortas y los sobrepones, te van a dar idénticos. Y aquí yo te puse la explicación. Ok. Entonces, en el que sigue, en el último renglón de esta parte, con un lado de 6 centímetros, elige tú la medida de los otros dos lados, eh, con un lado de 6 centímetros. Bueno, pues aquí los triángulos tienen que ser diferentes porque tú puedes elegir, tal vez de un lado tú digas, yo quiero quiero ponerle de medida 4 y al último, pues según los criterios que ya vimos para que cierren, pues ya depende. Entonces, por lo tanto, depende de las cantidades que tú vayas eligiendo, pero que cumplan con el requisito para que cierren, por eso son diferentes. La justificación es porque las medidas cambian la forma. Bien, y por último, donde dice, explica por qué el diagrama muestra que no cierra un triángulo, donde viene ahí un esquemita, donde vienen los 3 lados de un triángulo, pero, ¿cuál sería? Pues porque el lado mayor que está en forma horizontal mide 9, y luego el lado izquierdo, el que le sigue, mide 5 y el derecho mide 3, entonces 5 más 3 da 8, por eso no cierra. Porque recuerda que debe de dar, ni siquiera debe de dar 9, debe de dar una cantidad mayor a 9. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este aprendizaje te haya quedado claro y como siempre te recomiendo, si no es así, pues da una repasada nuevamente, pausa los videos, vuélvelos a ver y ya con eso pues puedes garantizarte a ti mismo que tienes un aprendizaje pues digamos que por lo menos tienes una buena idea o una aproximación a lo que debe de haber quedado aprendido. ¿De acuerdo? Bueno, te deseo un buen fin de semana. Hasta luego.